Salmos es un libro muy importante, no solamente en la historia de la iglesia, sino que dentro del canon mismo del Antiguo Testamento. Es un libro en donde incluso para los judíos ellos le llaman la Torá salmúdica o salmódica. Y es porque ellos incluso dividieron los salmos en 5 grandes libros, así lo dividen en el canon judío, precisamente porque ellos lo que quieren hacer es comparar o hacer ver la importancia que así como la Torá tiene 5 libros, también los salmos son palabras de Dios importante para la comunidad de creyentes y la comunidad de fe. Los salmos en general, no hay persona que no haya disfrutado o que no haya sido ministrado por algún salmo. Son porciones de la Escritura impresionantes. Cada uno de los salmos tiene una idea particular propia que el salmista que lo compuso quiere dar a entender. Los salmos fueron compuestos, los 150 que nosotros tenemos, fueron compuestos alrededor de en un lapso de 900 años. Y se cree que fue Esdras quien los compiló todos, específicamente en el orden en que hoy nosotros los tenemos. Pues este día nosotros hoy comenzaremos estudiando el Salmo capítulo 1, el Salmo 1, y la próxima semana le invito a que traiga leído el Salmo capítulo 2. Lo que vamos a hacer nosotros, predicar hoy el Salmo 1 y el Salmo 2 la próxima semana, es porque ambos salmos están unidos de alguna manera como una introducción a todo el libro de Salmos. Es decir, si usted quiere saber cuál es la idea central del libro de Salmos, le hace Salmo 1 y Salmo 2 en conjunto y se va a dar cuenta que todos los demás salmos hablan específicamente de lo que estos dos anuncian. Van a ser alrededor de unas 7, 8 sermones porque después de leer los primeros 2 salmos, luego vamos a comenzar a predicar acerca del Evangelio en salmos según los géneros. En salmos usted va a encontrar, por ejemplo, como el tema de ahora, como el salmo de ahora, que hay salmos de sabiduría. Por ejemplo, el Salmo 2 es un salmo real, se le llama salmos reales, que hablan de la realeza de Dios. También encontramos como género salmos de acción de gracias, salmos imprecatorios, es decir, aquellos en donde el salmista pide a Dios que tome venganza de sus enemigos. Y así en general nosotros vemos diferentes géneros, así que vamos a predicar un salmo por cada uno de los géneros que lo componen. Eso significa que en las próximas 6, 7 semanas nos vamos a leer ¿cuántos salmos? ¿Los cuántos? Los 150 salmos. Amén, hermanos. Vamos a disfrutar los salmos acá y vamos a leerlos en las casas. Amén. Bueno, este día, el Salmo 1, vamos a observar de que dicho salmo da una respuesta a una de las preguntas más importantes que el ser humano se hace cuando ya comienza a tener conciencia, y es ¿quién es feliz y cómo ser feliz? El Salmo 1 responde esa pregunta y su respuesta vamos a ver que bienaventurado o feliz son aquellos justos que se deleitan en la palabra o en la instrucción de Dios, y no así los injustos cuyo fin es su propia perdición. Nosotros este día vamos a observar que el Salmo 1 hace un gran contraste entre 2 tipos de personas. El primer tipo de personas son los bienaventurados que se deleitan en la ley de Dios, que se deleitan en la palabra de Dios y cuyas vidas son bendecidas por Dios siempre. Pero en contraste a ello vamos a ver los injustos, cuya vida es inútil, está condenada al juicio de Dios. Así que por lo tanto vamos a ver en un solo salmo que hay 2 tipos de vida con 2 destinos eternos diferentes, y que al final es usted el que tiene que decidir por qué vía usted va a vivir. Este Salmo 1 en intención teológica es lo mismo que encontramos en Deuteronomio, cuando Dios dice, por ejemplo, aquí dice Dios en Deuteronomio: pongo delante de ti la vida, pongo delante de ti la muerte, pongo la bendición y la maldición, escoge la bendición para que vivas. El Salmo 1 tiene esa misma intención y es lo que nosotros vamos a observar. Por lo tanto, este día, para estudiar el Salmo, vamos a responder prácticamente 3 grandes preguntas. Y la primera de ellas que vamos a responder es: ¿quién es bienaventurado o quién es un hombre o una mujer feliz? El Salmo capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo así: cuán bienaventurados
es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¡Cuán bienaventurado es! Qué hermosa la forma de comenzar todo un tremendo libro. En su primer capítulo, al inicio, qué impresionante cómo comienza el salmista, cuán bienaventurado es. Porque no podemos negar que esto nos recuerda cómo Jesús comenzó su gran sermón del monte, diciendo, bienaventurados sois. Qué hermosas estas palabras, porque estas palabras el salmista nos está diciendo que a Dios sí le interesa tu felicidad. A Dios le interesa tanto tu felicidad que Él te va a explicar cómo ser feliz en Él. Y es lo que comienza diciendo el salmista, mirad, observad, cuán bienaventurado es. La pregunta es, ¿quién? Bueno, dice, el varón que, el varón que no qué. Y aquí viene el salmista y viene a hablar de una espiral descendente del pecado. Y es bien impresionante porque él viene a decir entonces que feliz es aquel que no desciende en esta espiral de perdición. Y es que si nosotros notamos y observamos el texto bíblico, el versículo 1 solamente, vamos a ver de que el salmista presenta una tríada pecaminosa que destruye al ser humano. Si usted se da cuenta, por ejemplo, si usted ve a la pantalla o usted ve en su Biblia, vemos que el salmista habla de tres clases de personas. Habla de los malos, de los pecadores y por último, ¿de quiénes? De los escarnecedores. Eso vemos en su sentido teológico que el posterior es peor que el anterior. Lo que vemos de aquí una sola vez es una espiral descendente que comienza siendo malo, pero termina siendo escarnecedor. Ya lo vamos a explicar. Pero también vemos tres clases de acciones. Vemos, por ejemplo, tres verbos importantes: andar, detenerse y por último, con los escarnecedores dice sentarse. Tres acciones consecuentes, una posterior a otra de manera lógica. Pero también vemos tres objetos de tentación. Vemos el consejo de los malos, el camino de los pecadores y la silla de los escarnecedores. Entonces, desde un inicio, ¿qué es lo que nos está diciendo el salmista? Que el pecado te llevará de mal en peor cada día. Y es que él comienza a hablar de una espiral, de un proceso de corrupción. En primer lugar, tú eres influenciado. Tú comienzas a caminar y vas caminando escuchando el consejo de los malos. La imagen de este versículo es como cuando usted, imagínese, va con una persona platicando, van en un camino platicando. Y usted va escuchando. Usted va caminando, pero va escuchando, pero usted comienza a prestar atención. Lo que está diciendo aquí el salmista es que la primera parte de esta decadencia moral y de esta espiral hacia la perdición es que primero una persona comienza a ser influenciado, comienza a caminar escuchando el consejo de los malos. Es como cuando usted comienza a tener personas y amistades que no son creyentes y usted comienza a escuchar lo que ellos le hablan y comienza a sentirse atraído a la clase de vida que ellos viven. Tal vez usted no se los dice, pero usted realmente se ve atraído hacia esa clase de vida. Y usted comienza a andar con ellos porque en el fondo lo que usted quiere tener es lo que ellos tienen y hacer lo que ellos hacen. En otras palabras, todo comienza con escuchar el consejo de los malos. Pero luego de eso dice el salmista que el segundo paso en esta espiral de decadencia es que cuando de verdad tú comienzas a escuchar, va a llegar un momento en el cual tú te vas a detener. Va a ser tan importante lo que te está diciendo, es que tú te vas a detener en el camino de los pecadores. En otras palabras, de repente tú vas a ver que ya vives como ellos viven. Si antes solamente escuchabas y te planeabas hacer algo y planificabas hacer algo, ahora ya lo estás haciendo. Los hábitos de ellos ahora pasarán a ser los tuyos y las actitudes de ellos hacia todas las cosas vienen a ser tus propias actitudes. Pero en tercer lugar resulta que ya no solamente escuchas el consejo de los malos, ni te detienes ya en el camino, es decir, en la vida de los pecadores como tal,
sino que en tercer lugar te acomodas y ya te sientas con ellos en silla de escarnecedores. Los escarnecedores son aquellos que se burlan de otros seres humanos, pero de aquellos que buscan vivir piadosamente. Pues lo que está diciendo el salmista es que si, por ejemplo, ellos antes, los escarnecedores, se burlaban de ti, haciéndose sentir a ti tonto por ser cristiano, resulta que ahora eres tú el que se burla de otros, haciéndolos sentir tontos por cuanto ellos quieren vivir la palabra. Por ejemplo, es como aquellas personas que le dicen a sus hijos o a sus hijas: mira, ¿y para qué vas tanto a la iglesia, hija? ¿Para qué vas tanto a la iglesia, hijo? No vayas tanto. ¿Y para qué? Disfruta la vida. ¿Para qué servir tanto? Tranquilízate, hija, tranquilízate, hijo. Es decir, ya vives como ellos. Te has sentado en silla de escarnecedores, te burlas de aquellos que son supuestamente tus hermanos y que ahora ellos quieren vivir en piedad, como tal vez tú hace años lo hacías. No solamente te bastó el consejo de ellos, no solamente te bastó detenerte en el camino de los pecadores, sino que ahora tú te sientas en las mismas sillas de ellos para burlarte de aquellos que viven piadosamente. Así que el salmista pregunta: ¿quién es feliz? Pues él responde: bienaventurado o feliz es aquel que no anda en consejo de malos, que no se detiene en camino de pecadores y que no se sienta en silla de escarnecedores, sino que es aquel que vive piadosamente. Y esto es impresionante porque este salmo, lo que está diciendo el salmista, es que la felicidad humana está ligada completamente a la vida de piedad. La felicidad humana está ligada a Dios. La felicidad humana está ligada a la santidad ante Él. Y es que por eso la pregunta es: si bienaventurado o feliz es aquel que no anda en esta clase de camino, ni se sienta en esta clase de silla, ni escucha esta clase de consejo. La pregunta es: ¿por qué él no lo hace? Si todo el tiempo está tentado a hacerlo, pero ¿por qué él no camina, él no anda y no se detiene y no se sienta? Versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, feliz es aquel quien, ya deleitándose en la ley del Señor, ya no busca su felicidad fuera de Él. Lo que está diciendo el salmista es que la razón por la cual este bienaventurado, este justo es feliz, es porque su deleite es Dios. Su deleite es la palabra. Es tal su deleite por la escritura. Es tal su deleite por meditar día y noche en la palabra. Está de tal manera tan satisfecho con Dios y con su palabra que ya no quiere buscar satisfacción ni encuentra satisfacción precisamente en el mundo. Y es impresionante porque lo que está diciendo el salmista es que feliz es aquel cuyo gozo está en conocer y en entender a Dios. Jeremías 9:24 dice: alábese esto aquel que hubiera de alabarse, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y justicia. Es que cuando alguien está satisfecho en Dios, ya no busca satisfacción fuera de Él en otra cosa, no le interesa. Y es lo que vemos aquí. Vemos un hombre que sí transita sobre el camino de pecadores, pero no se detiene en él. Vemos un hombre que escucha el consejo de malos, pero no los considera. Vemos un hombre que transita en medio de las sillas escarnecedores y él mismo es escarnecido por otros, mas él no cae en ese escarnio. Pero ¿y por qué no lo hace? Porque se deleita en la ley del Señor. Porque la palabra de Dios es su delicia. Porque la palabra de Dios es su dulzura. Y esta es la razón por la cual los justos no andan en consejo de malos, ni se detienen en camino de pecadores, ni se sientan en sillas de escarnecedores o burladores. Porque ya el justo ya anda en el camino de Dios, ya escucha el consejo de Dios y se ha sentado ante la cátedra de Dios para ser enseñado por Él por medio de la Escritura. Cuando uno ya está satisfecho en Dios, ¿qué otra cosa más grande que Dios hay para nosotros buscar ser satisfechos en eso? No existe tal cosa. Y es lo que vemos aquí. Que el que ama la Biblia, la ama porque primero ama a Dios.
Lo que está enseñando el salmista es que la felicidad del ser humano está ligada completamente al sometimiento a la ley del Señor. Porque en la ley de Dios, es decir, en toda la instrucción de Dios, en toda la escritura de Dios, está su deleite diario. Y es que, hermanos, la meta de nosotros meditar en la Biblia es observar la belleza de Dios en el rostro de Jesús. Es precisamente que nuestros corazones sean encendidos de pasión por Cristo, la meta de nosotros meditar en la palabra. Y es que la palabra meditar significa creer, significa estudiar, significa memorizar y en el día estar repitiendo lo que en la mañana tú te memorizaste. Es decir, es todo un proceso de aprendizaje. Así que la meta de meditar en la Biblia no es dominar el texto bíblico, sino es ser dominados nosotros por él. La meta del que medita en la palabra es dejarse guiar por la palabra. Es que la palabra nos domine, que la palabra nos controle y que la palabra nos enseñe. Bienaventurado y feliz va a ser aquella mujer y aquel hombre que hace de la Biblia su deleite diario. Y es lo que enseña acá el salmista. Pero no solamente queda ahí, sino que una vez él respondiendo la pregunta ¿quién es bienaventurado? Ahora él comienza a enseñar cuáles son las bendiciones que esta persona feliz, que este justo, que este bienaventurado va a gozar por deleitarse en la palabra. Y es ahí donde él entonces introduce esta gran imagen del Salmo 1 diciendo, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Esta imagen del salmista realmente es hermosa porque nos ofrece comprender 5 bendiciones que gozan aquellos que meditan en la ley del Señor día y noche, aquellos que se deleitan en toda la palabra de Dios. Y la primera bendición que nosotros vemos dice, será como árbol plantado, es decir, intencionalmente colocado. Cuando la Biblia dice que este árbol fue plantado, es que no nació de sí mismo, ni nació para sí mismo, sino que fue plantado por el plantador y es cuidado por el plantador y cumple el propósito que el plantador le dio al ponerlo y plantarlo en ese lugar. Si algo está diciendo acá el salmista, es que aquellos que se deleitan en la palabra y que meditan en ella día y noche, son como ese árbol plantado, en donde Dios los coloca en un lugar para cuidarlos, hacerlos crecer. En otras palabras, lo que está diciendo es que tu vida tiene propósito en Él. Hermanos y hermanas, de igual manera, así como los justos, dice la Escritura, son como un árbol que Dios planta con un propósito, así es tu vida en Cristo. Tiene un propósito. Dios te escogió y Dios te eligió para salvarte, pero también te coloca en un lugar para congregarte, para que ahí puedas ser alimentado por Él, ahí puedas crecer, madurar y dar fruto a su tiempo. Dios te lo ha colocado en un lugar para que tu vida tenga sentido dentro del reino de Él. Así que la primera bendición que menciona el salmista es que será como árbol plantado. La segunda bendición, junto a corrientes de agua. Es decir, si el árbol aquí en esta imagen representa al justo, al bienaventurado, al feliz, si el árbol es imagen de aquel que se deleita en la palabra, pues el agua es imagen de la palabra misma de Dios. Es decir, que así como un árbol necesita de esta agua para poder crecer y madurar, así somos los creyentes, necesitamos de la palabra todos los días para crecer, para madurar, para dar fruto y para que nuestra hoja jamás se marchite. La bendición de los justos no solamente ser plantados en el plantío de Jehová, sino que ser plantados a la par de corrientes de aguas frescas todo el tiempo que representan su palabra, la cual nos alimenta todos los días. La tercera bendición que vemos aquí es que dice que da su fruto a su tiempo. Y es que lo que está diciendo el salmista
que por deleitarse en la palabra de Dios, el justo va a producir fruto en cada circunstancia de su vida, ya sea en el dolor o ya sea en la felicidad, ya sea en la angustia o ya sea en la paz, ya sea que estés en adversidad o que estés en tranquilidad. El justo, el que se deleita en la palabra, siempre en él se va a producir paz, gozo, amor, generosidad, benignidad y paciencia. Porque aquel que se deleita en la palabra, cuando es vituperado, perdona. Cuando es maldecido, bendice. Cuando se le quita, él da. Y cuando a él se le da, reparte aún más. ¿Por qué? Porque no importa la estación que él esté viviendo en su vida, siempre su fruto lo da a tiempo. Siempre. Es impresionante lo que el salmista está diciendo. Porque no vamos a negar que el salmista está comparando la vida de una persona a un árbol que tiene que enfrentar las 4 estaciones. No siempre es primavera, donde todo florece, donde todo te va bien. Tienes la energía, tienes la salud, tienes las ideas, tienes los contactos, todo te va bien. Pero después de la primavera viene el verano. Y en el verano las cosas se ponen un poco feas. El calor mismo de la vida, las preocupaciones comienzan a acongojarte. Pero dice la Escritura que aún en tiempos de verano, tu fruto va a ser tiempo. Va a haber paz, va a haber benignidad, va a haber bondad y paciencia, amor para con todos. Pero esa no es la peor estación. Después del verano viene el otoño. Y el otoño son de aquellos años duros en la vida de una persona, en donde de repente tu pareja muere, tus hijos se van de la casa y todo aquello que tenías ya no es para muchos, ahora es para pocos. Tus amigos están muriendo, otros dejaron de serlo. Mas sin embargo, aquel que se deleita en la palabra ve en su propia vida el fruto de la palabra, aún en ese momento de su vida. Paciencia, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza. Pero después viene la peor época de todos, el invierno, cuando tus fuerzas se agotan o cuando la enfermedad de muerte ya está en tu cuerpo, cuando te dicen solo tiene tanto tiempo de vida y el invierno se pone cada vez más frío. Pero dice la Escritura que los justos, que los que se deleitan en la palabra, son como ese árbol, que a pesar que está en invierno y todos los árboles se están secando, él, por haber sido plantado por el plantador a la par de las aguas frescas, su hoja no se marchita y su fruto, aún en el invierno, está a tiempo floreciendo. Y la Biblia lo que está enseñando son las bendiciones del justo. Las bendiciones de Dios sobre aquel que se deleita en la palabra, sobre aquel que Él mismo salvó. Pero también hay una cuarta bendición en esta imagen tan hermosa del salmista, y es que dice que su hoja no se marchita. Es decir, que cuando viene el tiempo verdaderamente del sufrimiento y aún tiene que enfrentar la muerte misma, su esperanza y su gozo en el Señor no desaparece, sino que se fortalece, porque resulta que Dios es su confianza y la segunda venida de Cristo su esperanza. Como dijo Job, aunque esté muerto, yo viviré, porque mi Redentor vive. Y esa es la esperanza. Y es lo que está hablando acá. Es parte de la bendición del justo, tener tal clase de esperanza que su hoja no se marchita. Pero también hay una quinta bendición que menciona esta tremenda imagen del salmista. Y dice, y todo lo que hace, prosperará. No está diciendo que va a haber una prosperidad financiera, porque la palabra aquí, prosperidad, en realidad es éxito. Lo que está diciendo es que todo lo que Dios ha hecho en este árbol, por lo cual lo plantó ahí, llegará a su feliz término. Todo cuanto Dios se ha propuesto, Él lo va a lograr. Es decir, que la buena obra que Dios comenzó, Él la va a perfeccionar. Tal es la bendición de los justos.
Tal es la bendición de aquellos que meditan día y noche en la Escritura. Tal es la bendición de aquellos felices y bienaventurados, porque han hecho de la palabra de Dios su delicia diaria. Pero ante esta imagen viene el salmista y ahora lo va a contrastar con la de los impíos, en donde viene a decir que si los justos tienen tal clase de bendición, no así el impío. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4: no así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. Y hace un contraste. Si el justo es como un árbol frondoso cuyo fruto es a tiempo, sus hojas no se marchitan, plantadas a la par de corrientes de agua, y todo lo que hace prospera. Si así tal es la vida del justo, miren ahora la vida del malo. Es como una paja. No se compara en nada a ese árbol. Y es que aquí la paja se refiere a aquella cáscara que envuelve al trigo. Cuando es cortado el trigo en el tiempo de la siega, en aquel tiempo, aún en el tiempo de Jesús, lo que se hacía es que se golpeaba el trigo y luego, como se mezclaba el trigo con la cáscara que él envuelve, el tallo y tanto la semilla, lo que hacen es tirarlo al aire y lo que va a caer por peso va a ser el trigo, más el viento se va a llevar ¿el qué? La paja. Pues entonces, ¿qué está diciendo el salmista? El salmista está haciendo un contraste entre los dos tipos de personas. Es decir, que si los justos son como los árboles plantados, los malos son como una paja, como esa cáscara que envuelve el trigo. Así es la vida de los malos, una vida inestable, vulnerable, sin propósito, sin sentido, una vida inútil, porque no produce nada para Dios. Y esta es una seria advertencia de Dios hacia la humanidad en este salmo. Que tal vez tú escuchas el consejo de los malos. Tal vez tú te ves tentado a detenerte en el camino de los inicuos, de los pecadores. Querer vivir lo que ellos viven, disfrutar como ellos disfrutan, hacer lo que ellos hacen, tener lo que ellos tienen. Pero Dios te dice, considera. Mira el fin de ellos. Considera cómo ellos van a terminar. Considera que su vida es inútil, no sirve para nada. Por lo tanto, ¿por qué sigues siendo amigo de ellos? ¿Por qué sigues haciendo negocios con ellos? Y es que el salmista lo que está trabajando en el oyente es que entiendan que aunque los no creyentes pueden parecer buenas personas, al no tener ellos fe en Dios, no pueden conocer la voluntad de Dios, ni quieren conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿qué podrían ellos aconsejar o ayudar a un cristiano a hacer la voluntad de Dios? No pueden. Su vida es una vida inútil. Inútil para el creyente y inútil para el reino de Dios. Por lo tanto, considera cómo vas a llevar tu vida. Hebreos, cuando habla acerca de Moisés, ¿recuerdan ustedes que la Biblia dice que él prefirió, dice, ser vitupirado a la par de su pueblo que las grandes glorias del reino? Porque él prefirió más, precisamente, estar bajo la autoridad de la palabra de Dios en obediencia a Dios, que disfrutar, dice, el gozo temporal por el pecado. Él prefirió. La pregunta es, ante este salmo, ¿tú qué vas a preferir? Es lo que está diciendo el salmista. El salmista nos está llevando a una decisión. Por eso es que luego dice el versículo 5. Por lo que no se erguirán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Es decir, el fin de ellos es uno solo y es la perdición eterna. Y es que los malos no solamente van a ser juzgados, sino que van a ser condenados a la muerte eterna. No tendrán parte en la bendición de los justos, no tendrán parte en la congregación de los bienaventurados. Entonces, esto lleva a una tercera pregunta con la cual él concluye el salmo. ¿Por qué los bendecidos, por qué los bienaventurados o por qué los felices son bendecidos por Dios? El Salmo 1:6 responde: porque el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos
conduce a la perdición. Y él dice algo, porque Dios te conoce a ti. Y esa palabra, hermano, debe de trastornar su corazón de manera espectacular. Dios te conoce a ti. Dios te conoce a ti. Dios te conoce a ti. Qué hermosas palabras. Porque si hay algo que nosotros tenemos que preguntarnos, es que si en verdad somos conocidos por Él. Jesús dijo y nos enseñó: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque algunos de vosotros me dirán: en tu nombre profeticemos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero yo les diré a ellos: apartaos de mí, malditos, porque yo nunca os conocí. Quiero que entienda que no es lo mismo. No importa si tú piensas o crees que tú conoces a Dios. Lo importante es saber si Dios te conoce a ti. Porque eso está hablando el salmista, está hablando de tu salvación. ¿Por qué Dios bendice a los justos? Porque Dios es soberano en bendecir. Él bendice porque Él es bendito. Él imparte gracia porque Él es Dios de gracia. Él salva porque Él es Dios salvador. Dios no actúa en base a la voluntad del hombre. Dios actúa en base a sus propósitos. Así que lo más importante no es si tú conoces a Dios, porque aún tú pretendiendo conocer a Dios, la pregunta es si Él te conoce a ti. Porque aún si tú hoy profetizas en el nombre de Jesús y echas fuera demonios en el nombre de Jesús, pudiera ser que al final de tu vida, cuando enfrentes la muerte y venga el juicio, escuche las terribles palabras: nunca te conocí. Pero Señor, yo prediqué en tu nombre. Yo eché fuera demonios. Hice muchos milagros en tu nombre. Es más, profeticé en tu nombre. Apartaos de mí, maldito. Yo nunca a ti te conocí. Lo importante no es que tú pienses si tú conoces a Cristo. La pregunta que tienes que hacerte es si tu vida refleja que Él te conoce a ti. Porque es a los que Él conoce que Él bendice. Es a los que Él conoce, a los que Él ha salvado, a que los planta cual árbol a la par de corrientes de agua, cuyo fruto se da a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Son aquellos los que se deleitan, hacen de la Biblia su deleite diario, a los que Dios dice que Él ha conocido. Así que, ¿cuál es la idea de este Salmo 1? Bueno, la idea central de este Salmo es que bienaventurado y feliz es aquel que se deleite en meditar en toda la palabra de Dios cada día, mas no así los malos, que enfrentarán la perdición eterna. La felicidad está ligada precisamente y totalmente en la meditación de la instrucción de Dios, de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia entera. Ahora, cuando nosotros leemos el Salmo 1, realmente vemos, no vamos a negar que vemos un gran problema. Cuando uno lo lee, uno ve claramente el problema. ¿Y cuál es el problema? Que somos pecadores. Levante la mano aquel que nunca ha considerado los consejos de los malos. Levante la mano aquel que nunca se ha detenido en camino de pecadores. Levante la mano aquel que nunca se ha sentado en sillas de escarnecedores. Nadie. Todos somos pecadores. Entonces la pregunta es: ¿quién es? ¿Quién es el único capaz de vivir de esta manera justa, santa, perfecta, de tal manera que su deleite sea la palabra y que medite en ella día y noche todo el tiempo? Ha habido uno solo.
Hay uno solo que es capaz y que fue capaz de vivir de esta manera, porque resulta que este es el mismo Dios encarnado. Su nombre es Jesucristo. Jesucristo es el justo de este salmo. Jesucristo es el único que perfectamente se deleitó día y noche en la ley del Señor, meditando en ella sin participar nunca del pecado, que aunque fue tentado, nunca pecó. Pero lo hizo porque su deleite es hacer la voluntad del Padre. Cuando los discípulos, cuando iba a hablar con la mujer samaritana, los discípulos le preguntaron: ¿Jesús tiene hambre? Jesús respondió: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Él es el justo del Salmo 1. Nosotros, tú y yo, no podemos vivir el Salmo 1, sino solo a través de Jesús. Él es este justo. En esto vemos el Evangelio en el Salmo. Por eso Hebreos 12:2 dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Dice que la Biblia, que hubo un gozo que le fue puesto delante a Jesús mientras él estaba en la cruz. Hubo un gozo que fue puesto delante de él, por lo cual él soportó permanecer en la cruz. Es lo que está diciendo el Salmo 1. Hay una promesa de bendición para el justo. Y dice que todo lo que hace va a ¿qué? A prosperar. Esta misma palabra que aparece en el Salmo 1 de prosperidad es la misma que menciona el siervo sufriente de Isaías 53, que dice que en su mano Dios todo iba a prosperar. Aquí está hablando de la obra de Dios realizada a través de Cristo. Fue tal el gozo del Hijo en hacer la voluntad del Padre que Él se mantuvo firme en la cruz. Por eso es que este justo, en esa cruz, cuando los impíos se burlaban de él diciendo: sálvate si eres verdaderamente el rey de los judíos, fue delante de estos escarnecedores que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno de los ladrones que estaba a la par de él comenzó a cuestionarlo a él y a burlarse de él, cuando el otro cree, Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos y hermanas, en la cruz nosotros podemos ver la expresión más sublime y el deleite más exquisito de una persona por hacer la voluntad de Dios. Y el nombre de esa persona es Jesús. Y es que por este sacrificio expiatorio, precisamente porque Jesús murió por nosotros en la cruz, es que a todos aquellos que no hemos arrepentido de nuestros pecados creyendo en Él, se nos ha imputado la justicia de Cristo. Esto es que ahora en Cristo el Padre nos considera a nosotros como obedientes del Salmo 1. Porque cuando tú crees en Jesucristo, tal es la obra expiatoria de Él, que la vida justa que Él vivió se te imputa a ti como que si tú mismo viviste en Cristo eso. Por eso es que hoy nosotros los convertidos somos esos bienaventurados del Salmo 1. A nosotros no nos costó nada, a Jesús le costó su muerte y su resurrección, mas a nosotros se nos dio la fe para creer en Él. Y es en esa gracia y misericordia que nosotros nos sostenemos, y es en Él solamente que nosotros podemos cumplir en Él el Salmo capítulo 1. Por eso es que 1 Corintios capítulo 1 dice que Jesús fue hecho para nosotros nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra redención y nuestra santificación. En otras palabras, si algo bueno tú puedes hacer para la gloria de Dios, si algo tú puedes cumplir ahora en Cristo, de lo que dice el Salmo 1, no es tu gloria, es la gloria del Padre, que a través de Cristo Él sigue obrando en ti para gloria de su propio nombre. Así que, hermanos, ¿tú quieres ser feliz? Tienes que entender que solo puedes ser feliz en Cristo Jesús. Solo en Cristo es que alguien puede vivir para Dios a la luz del Salmo 1. Pero sin Cristo, tu fin es uno solo: perdición eterna. Y esto me lleva a darles 4 consejos hoy para concluir de este sermón. El primero de ellos, a aquellos que no creen en Jesús, que están esta mañana aquí,
aquellos que no creen en Jesús, decirte que este salmo te predica dos cosas, te predica dos noticias, una mala y una buena. La mala noticia consiste en que tú eres pecador y que la ira de Dios ya está sobre ti. Y por lo tanto, si hoy tú murieras en esa condición de pecador, tú serás enviado en el día del juicio, en su segunda venida, al lago de fuego eterno, y te perderás por siempre pagando la pena eterna por tus pecados. Pero la buena noticia es que Jesús murió en la cruz, el justo por los injustos, y por lo tanto la ira de Dios fue satisfecha, la ley fue satisfecha, y por lo tanto todos aquellos que en arrepentimiento crean en Él como Dios Salvador van a recibir el perdón de pecados para gloria de Dios Padre. Este salmo te predica dos cosas, la vida y la muerte, por cuál tú te vas a decidir hoy, por Cristo o por la paga eterna de tus pecados. Decídete. Y es que tú tienes que entender que este salmo te dice, te está ordenando a que no seas sabio en tu propia opinión. Tú sabes que has vivido rechazando a Jesús, pues Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Él verdaderamente murió y resucitó al tercer día. Por lo tanto, cree en Él. Y dice la Escritura, y serás salvo. Cree que Él es Dios, que tú eres pecador, que Él es Salvador y que tú estás perdido. No te creas sabio en tu propia opinión. Pero a aquellos que son creyentes, quiero darles tres consejos. En primer lugar, a los matrimonios y familias que están aquí, si tu hoja se ha marchitado o tu matrimonio está caminando por la senda de los pecadores, quiero que entiendas que no es por la falta de amor entre ustedes, es por la falta de amor tuya para con Dios. Porque ¿quiénes son los felices? ¿Acaso el salmista dice, feliz es aquel que consiga una buena esposa? ¿Acaso es feliz aquel o aquella que su esposo le lleva flores? No. Feliz es aquel que ha hecho de la palabra de Dios su deleite diario. ¿Tu matrimonio está marchito? ¿Tu matrimonio, las hojas ya cayeron? ¿Y cuál árbol está a punto de morir? Hermano, hermana, no es por falta de amor entre ustedes. No es por los problemas ni siquiera que han tenido, ni el pecado que han cometido. Es por su falta de amor por Dios que tu vida se está destruyendo. Porque no has hecho a Jesús tu deleite diario. Porque solo aquellos que hacen de Jesús su deleite, venga lo que venga, siempre el fruto va a ser a tiempo y sus hojas jamás se van a marchitar. ¿Ya te diste cuenta que Jesús anduvo entre el consejo de impíos, mas nunca lo siguió? Él anduvo transitando en el camino de pecadores, mas nunca se detuvo en él. Él estuvo en medio de las sillas de los escarnecedores, mas nunca se sentó en esas sillas, sino que por el contrario ofreció la salvación a todos ellos. La pregunta es, ¿y tú qué haces? ¿Acaso tú participas de los coqueteos en tu oficina con esa persona que no es tu esposo o que no es tu esposa? ¿Acaso tú participas de las bromas de doble sentido y te deleitas en ello? ¿Acaso tú vas a las reuniones de tu oficina sabiendo que beberán alcohol y que tú te verás en esa reunión tentado a adulterar? Y aún así tú vas. Observa por qué está muriendo tu matrimonio. Es por tu falta de amor por Dios. Porque al no hacer de la palabra y de Cristo tu deleite diario, lo estás haciendo de tu trabajo, de tu experiencia, de tu dinero o de tus amigos. Y no te das cuenta que esos son pozos secos que no retienen agua. Y cuando venga de verdad el otoño a tu vida y el invierno a tu vida, te preguntarás, ¿de qué sirvió todo esto? ¿Dónde van a estar tus amigos? ¿Dónde van a estar ese alcohol?
¿Dónde van a estar esas prostitutas? ¿Dónde va a estar ese amante? Con otros o ya muertos. Hermano, la vida del malo, la vida injusta, solo tiene un fin: perdición. El problema real no es transitar por el camino de pecadores en este mundo, porque en todo caso tendríamos que salir de este mundo. El problema no es tener a Dios como nuestro deleite, como para no buscarlo fuera de Él. Mi segundo consejo es que si tú eres cristiano y estás aquí hoy, tienes que entender que como árbol tú has sido plantado en esta iglesia local, gracia sobre gracia, para crecer, madurar y para que tu fruto lo dé al tiempo en todo momento. Por lo tanto, intégrate a tu iglesia. No menosprecies el deleite de pertenecer oficialmente dentro del cuerpo de miembros de tu iglesia local. No menosprecies eso. Y por último, mi último consejo, obviamente para todos nosotros: si feliz es aquel que día y noche medita en la palabra de Dios, que se deleita en la palabra de Dios, que ha hecho de Cristo mismo la palabra encarnada su deleite diario. Entonces mi cuarto consejo para todos es: deleítate en meditar la palabra de Dios cada día, deleítate en Cristo Jesús, alábate en ello. El que se hubiera de alabar en entender y conocer a Dios a través de Cristo manifestado en las Escrituras. Vamos a orar.